Hola, ¿cómo están? Permítame, por favor, darles nuevamente la bienvenida a esta segunda parte de los conceptos básicos de programación, informática, computación, ¿sí? Y nos habíamos quedado en las acciones computacionales que me permiten construir algoritmos computacionales. Me voy a regresar un poco para que hagamos énfasis en estas acciones computacionales que estuvimos platicando: la lectura de datos, la impresión de resultados, el proceso de datos, la selección de alternativas y el ciclo. Con estas acciones computacionales, vuelvo a repetir, podemos construir algoritmos computacionales. Pero hay más teoría con respecto a este tema de los conceptos básicos, ¿verdad? Vamos a abordar ahora lo que es la sintaxis de un lenguaje de programación. ¿Qué es esto, la sintaxis? Es el conjunto de reglas que permiten escribir software. Un algoritmo computacional se transforma en software haciendo uso de la sintaxis. A esta actividad se le llama codificación. Por tanto, podemos afirmar que un algoritmo codificado es un programa computacional o software. Si habláramos de qué es la programación de computadoras, podemos decir es la habilidad, destreza, capacidad, como le queramos llamar, que le llaman la competencia también, ¿verdad? La competencia intelectual de analizar e interpretar un problema. Llevar ese problema a un nivel de abstracción tal que permita desarrollar una solución mediante un algoritmo computacional y que posteriormente pueda convertirse en un código que sea interpretable y ejecutable por una computadora. Vamos a hablar ahora de los caracteres. A cada símbolo que forma parte de los alfabetos que permiten la comunicación entre las personas se le llama carácter. Estos símbolos o caracteres se combinan entre sí para conformar palabras que tienen una carga social y un significado en cada cultura o comunidad. Por tanto, una palabra es un conjunto de caracteres que tiene un significado denotativo y connotativo. Los significados procuran definirse mediante instituciones especializadas como la Real Academia Española. El conjunto de palabras y símbolos de expresión que permiten la existencia de los idiomas o lenguajes, ¿sí? Es eso lo que en un momento dado le llamamos palabras, ¿sí? Eh, Vamos a continuar en este caso. Vamos a hablar del código ASCII. ¿Qué es el código ASCII? Miren, en la década de 1960, la necesidad de estandarización llevó a la creación de código estándar americano, así se le llama, código estándar americano para el intercambio de información, o ASCII, sus iniciales, American Standard Code for Information Interchange. La tabla ASCII contiene 128 caracteres con su correspondiente número asignado. El código ASCII permite que los equipos de tecnología de información y computación puedan comunicarse entre sí. Vean, aquí tenemos lo que le llaman el código ASCII imprimibles. ¿Sí? Hay otros tablas que les aconsejo que los vean. ¿Sí? Pero, por ejemplo, cada carácter está asociado a un número decimal. Por ejemplo, la letra A mayúscula está relacionada con el 65, mientras que la A minúscula está relacionada con el 97.
Y así sucesivamente cada una de las letras. Aquí tenemos el carácter, ¿sí? Y su correspondiente número decimal. ¿Sí? Ahora veamos, hay otros caracteres, por ejemplo, el espacio en blanco es el número 32, el signo cerrado de admiración es el número 33, las comillas el 34 y así sucesivamente. Entonces, insisto, cada carácter está asociado con con un número decimal. Insisto, esto es un estándar, no lo podemos modificar nosotros porque es una conversión aceptada internacionalmente. Bien, vamos a ver cuáles son alguna metodología para la solución de problemas mediante programación de computadoras. ¿Cuáles son las etapas? La comunicación, planeación, diseño, revisión del diseño, codificación, revisión de la codificación, compilación y prueba. Podemos decir que estas son las etapas o las fases por las que atraviesa un problema para poder convertirlo en un software, ¿verdad? Un software que resuelva ese problema que queremos o que tenemos. Comunicación. La identificación de un problema y su eventual solución se logra teniendo comunicación con las personas que desean resolverlo. La comunicación permite establecer los requerimientos del problema, entenderlo claramente, así como determinar con precisión los requisitos para su solución. Es útil hacer un análisis mediante un enfoque de sistemas, el cual permite identificar los datos conocidos, los datos que se desean conocer y cómo pueden procesarse para conocerlos. Esta etapa concluye cuando ha quedado definido y delimitado el alcance del software, donde se plasma las características y funcionalidades que tendrá o debe tener el software que se va a construir. Planeación. La mayoría de los problemas se pueden resolver de más de una forma, por lo que es necesario pensar y planear diferentes alternativas que permitan resolverlo. En la planeación deben definirse los productos de trabajo, las acciones y tareas a realizar. Un producto de trabajo es aquel elemento que forma parte de la estructura arquitectónica del software. Por ejemplo, el alcance del software o el diseño del software. Una acción es el conjunto de tareas que producen un producto de trabajo importante. Una tarea se centra en un objetivo pequeño pero bien definido que produce un resultado tangible como las pruebas de software. En la planeación se tiene que considerar las restricciones del problema, como pueden ser los valores válidos que pueden tomar los datos conocidos, es decir, cuál es su dominio. Por ejemplo, el dominio numérico de la calificación de un examen solamente puede estar entre 0 o 100. Claro, entiendo que hay en otros ambientes puede ser de 0 a 10, ¿verdad? Pero en la universidad generalmente hablamos de 0 a 100. Cualquier otro valor no es un valor válido. Asimismo, se debe identificar el tipo de datos o su forma, es decir, si son numéricos, alfabéticos o alfanuméricos. En la planeación es útil estimar la longitud final del software que se va a construir, el tiempo, el costo y el esfuerzo que se requerirá para construirlo. Contar con datos de prueba, con los datos de prueba que serán alimentados al software y se compararán con los datos esperados y observados que arroje el programa. Diseño. Consiste en crear o desarrollar una lista de pasos o acciones computacionales a seguir para la solución del problema.
lo cual permitirá tener un modelo llamado algoritmo computacional. El diseño suele ser una representación gráfica del software que se va a construir. El diseño se puede implementar mediante dos opciones: el diagrama de flujo y el pseudocódigo. En ambos casos se refiere a la secuencia lógica en la que se deben ejecutar las acciones computacionales que permiten resolver el problema. El diseño quizá es la parte más difícil del proceso de solución de problemas mediante algoritmos computacionales. Revisión del diseño. Una vez que se tenga el algoritmo computacional, hay que verificar que sea correcto y que resuelva el problema en la forma en que se intenta. Diseñar algoritmos en una herramienta automática como Raptor es útil porque permite revisar y probar la eficacia del diseño. De hecho, el libro de donde se ha obtenido este marco teórico que estamos explicando en este tutorial, precisamente se explica una herramienta automática para construir algoritmos computacionales. La herramienta se llama Raptor. Codificación. Consiste en transformar el algoritmo computacional en un programa computacional. Esto se hace utilizando una herramienta o software especial que permite la escritura de código, pues cuenta con un editor de textos y un conjunto de reglas que son parte de su sintaxis. También se requiere conocer un lenguaje de programación y su sintaxis, ya que cada acción computacional del algoritmo se convierte en una o varias líneas de código en el lenguaje seleccionado. La revisión de la codificación. Todos los lenguajes de programación tienen sus propias reglas, las cuales deben de respetarse para no generar errores. Estos errores se pueden clasificar en errores de sintaxis, de ejecución o de lógica. Compilación. Una vez que se ha terminado de codificar el algoritmo, el programa computacional se debe compilar. La compilación es el proceso de verificar que el programa esté escrito respetando las reglas o sintaxis del lenguaje. Cuando esto no sucede así, se debe corregir los errores hasta que desaparezcan por completo. A esto se les llama errores de sintaxis. La mayoría del software creado para permitir la codificación de programas cuenta con una opción de compilación o verificación automatizada de la sintaxis. Cuando un código no tiene errores de sintaxis, el compilador genera un programa que se le llama programa ejecutable. La prueba. En algunas ocasiones se le llama pruebas unitarias. Hay otros tipos de pruebas que se llaman pruebas de integración, pero en este caso vamos a enfocarnos a las pruebas unitarias. En esta etapa el programa se ejecuta para saber si funciona correctamente. Así se le dice, se ejecuta el programa, ¿verdad? Durante la prueba todavía pueden aparecer errores de ejecución o de lógica, los cuales deben de ser corregidos. Se debe tener a la mano un grupo de valores de prueba que generan resultados esperados para comparar estos con los resultados que arroja el programa. Vamos a ver ahora el enfoque de sistemas. Aquí lo vemos como, esta gráfica se tiene que leer de izquierda a derecha. La entrada de problemas, el proceso y las salidas del problema. ¿Sí? Las entradas del problema. ¿A qué se refiere? A la introducción de datos conocidos a la computadora mediante la asignación o inserción. Estos datos se almacenan en una porción de la memoria RAM. Esas son las entradas del problema. Proceso implica la utilización de los datos de entrada para generar datos de salida. Para lograr esto,
Generalmente se utiliza alguna fórmula aritmética para calcular los datos que se desean conocer. Las salidas del problema. Los datos de salida y probablemente algunos o todos los datos de entrada se imprimirán en papel o se presentarán en el monitor de la computadora para que el usuario pueda utilizarlos en la toma de decisiones. ¿Cuáles son los principales métodos para diseñar algoritmos? Ya lo habíamos comentado, pero aquí lo vamos a profundizar. Los diagramas de flujo. Al conjunto de símbolos que representan acciones computacionales y que se disponen en una secuencia lógica para que puedan ejecutar un algoritmo computacional se le llama diagrama de flujo, el cual es la representación gráfica de un programa de computadora. El otro método, que se llama pseudocódigo, se basa en el establecimiento de un conjunto de palabras clave que se refieren a las acciones computacionales y que permiten describir un algoritmo computacional. Posteriormente, esta descripción se ajusta a la sintaxis de un lenguaje de programación para convertirlo en software o programa computacional. Nosotros nos vamos a enfocar a desarrollar algoritmos o a diseñar algoritmos computacionales utilizando diagramas de flujo. Vamos a ver ahora los elementos de una expresión matemática. ¿Cuáles son estos elementos? Por ejemplo, los operandos. ¿A qué le llamamos operandos? Las variables dependiente, las variables independientes o constantes. Los operadores son los símbolos o caracteres que representan una operación matemática. Vemos ahí la cruz griega, por ejemplo, el guión medio, el asterisco, la barra inclinada. Cada uno de esos símbolos representa la suma, la resta, la multiplicación, la división. A cada operando, ¿sí? A cada operando se le asigna un identificador o nombre para distinguirlos unos de otros. Entonces vamos a ver aquí. Entonces tenemos en una expresión matemática los operandos y los operadores. Vamos a ver lo que son identificadores y acciones computacionales, ¿verdad? Los identificadores que forman parte de la lectura de datos son las variables independientes o las constantes de una fórmula matemática. Ustedes saben que hay ciertas fórmulas que, además de las variables independientes, contienen constantes. Ahora, el proceso de datos es la ejecución de operadores aritméticos para finalmente asignar el resultado a la variable dependiente. La impresión de resultados implica mostrar en el monitor o imprimir en papel mensajes y o el estado actual de los valores que tienen los identificadores que están almacenados en la memoria RAM. Veamos aquí. Vamos a tratar de visualizar, vamos a verlo en líneas de izquierda a derecha. Vean ustedes la fórmula matemática. C es igual a A más B. ¿Cuáles son los datos de entrada? Las variables independientes o constantes. En este caso solamente tenemos la variable A y B. ¿Cuál es el dato de salida? La variable C. ¿Sí? A las variables independientes o constantes es lo que le llamamos los operandos. ¿Sí? Y la letra C es la variable dependiente, ¿verdad? Entonces, veamos otra fórmula matemática. C es igual a A entre B. Las variables, los datos de entrada es A y B. Bueno, aquí hay un error, es C. Hay que corregir, aquí es C, ¿verdad? No debería ser X, es una C. Vemos la siguiente, Z es igual a X a la Y, ¿sí? Las variables de los datos de entrada son X y la Z es el dato de salida.
La última es A es igual a pi por r cuadrado, ya vimos que la pi es una constante y se le toma como un dato de entrada y el dato de salida es la letra A. Así podemos visualizar todas las fórmulas que nosotros conozcamos, podemos visualizarlas como los datos de entrada y el dato de salida. Operadores matemáticos binarios. Ya habíamos dicho, en la parte izquierda tenemos el operador y en la parte derecha tenemos la acción que realiza. La cruz griega, la suma, el guión medio, corto, la resta, el asterisco, la multiplicación, la barra inclinada, la división o cociente, el símbolo de porcentaje es una división entera o residuo y el circunflejo, este símbolo se llama circunflejo, representa a la potencia, es decir, elevar un número a una potencia. Para escribir expresiones matemáticas debemos de ver lo que se le llaman reglas de prioridad para escribir expresiones matemáticas. Ahí hay 6 reglas básicas que no las vamos a leer en estos momentos porque esas las vamos a estar utilizando conforme vayamos avanzando. Pero sí es importante que se acuerden. Las fórmulas matemáticas se transforman en fórmulas computacionales y para que hagan la operación que requerimos necesitamos utilizar las reglas de prioridad para escribir operaciones o expresiones matemáticas. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos en la parte izquierda la fórmula matemática y cómo se convierte esta en fórmula computacional. Veamos de una en una, por ejemplo, la primera prácticamente no hay ninguna transformación, pero la segunda, veamos donde estábamos restando a menos b, pero b se multiplica por c. Esta multiplicación aquí en la fórmula matemática generalmente no se representa, pero tenemos que agregar el símbolo de asterisco para que hagamos énfasis de que hay una multiplicación entre b y c. Luego aquí esta que a entre b, ¿verdad? Esa es la fórmula matemática y la fórmula computacional tiene que ser a barra invertida b. Vean también esta otra, d es igual a sobre b menos más c, perdón. Vean cómo se hace la fórmula computacional. Y así sucesivamente, cada una de las fórmulas matemáticas se transforman en fórmulas computacionales y para que haga la operación que nosotros queremos, insisto, necesitamos las reglas de prioridad que vimos en la anterior diapositiva. Vamos a ver las reglas de calidad para dar nombres e identificadores, tanto variables como constantes. Miren, todo software durante su vida útil debe recibir mantenimiento para que funcione adecuadamente. Por eso, una de las preocupaciones de la ingeniería de software es disminuir el costo de mantenimiento porque suele ser alto en tiempo y costo. En el presente libro vamos a ir presentando las reglas de calidad para la escritura de algoritmos que tienen como objetivo generar código estandarizado que facilite el mantenimiento del software. Por ejemplo, algunas reglas de calidad para nombres de variables. Deben de tener un nombre significativo, que con el puro nombre se pueda o ayude a deducir a qué se refiere la variable. Se sugiere que se evite abreviaciones o variables de una sola letra. El primer carácter del nombre de la variable debe ser una letra mayúscula, las demás sin minúsculas. Cuando dos palabras describan mejor una variable, la primera letra de la segunda palabra debe ser en mayúscula. Si el nombre de la variable requiere un número, escríbalo continuo a las letras. Dele preferencia a usar el número al final del nombre. No utilice acentos en las palabras. Vean, ejemplos de nombres de variables siguiendo las reglas de calidad antes mencionadas. Vean ustedes, por ejemplo, en este tenemos variables de una sola letra, ¿verdad? De una sola palabra, perdón.
Pero aquí tenemos una variable con dos palabras, que es valor entero. La primera palabra, su primer letra es mayúscula, las demás minúsculas. Luego sigue otra palabra, la primera letra es mayúscula, las demás minúsculas. Luego, por ejemplo, ponemos un 2. Y así sucesivamente estamos utilizando esta parte, ¿verdad? Reglas de calidad para nombres de constantes. Los nombres de constantes deben ser significativos, que con el puro nombre se pueda o ayude a deducir a qué se refiere. Evite abreviaciones o constantes de una sola letra. Todos los caracteres alfabéticos que forman parte del nombre de la constante deben de ser letras mayúsculas. Si el nombre de la constante requiere un número, escríbalo continuo a las letras. Dele preferencia a usar el número al final del nombre. Cuando sea necesario que el nombre de la constante tenga más de una palabra, estas se separarán con un guión bajo. No utilice acentos en las palabras. Ejemplos de constantes. Mira, vean que ahora todas las letras son en mayúscula. Cuando son dos palabras, las utilizamos el guión bajo para separar una palabra de la otra. Entonces, esto es lo que estamos aquí dando ejemplo de nombres de constantes, respetando las reglas de calidad anteriormente. Reglas de calidad para escribir expresiones matemáticas. Ahí vienen algunas recomendaciones. Hemos llegado al final de esta presentación. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo y utilizando estas reglas de calidad para que podamos eventualmente generar código estandarizado. Acuérdense de ese concepto y yo les invitaría a que buscaran en internet qué es código estandarizado para que podamos de alguna manera irnos sensibilizando a qué se refiere esto. Pues bien, hemos llegado a esta segunda y última parte de lo que son los conceptos básicos de la parte teórica de lo que es informática, computación, programación. Muchas gracias.